Alumnos de cuarto año. Hoy les quiero hablar un poquito sobre el trabajo que les mandé a realizar sobre el conflicto y la guerra en los Balcanes. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque habla mucho de las cuestiones territoriales y de cómo se fueron reorganizando y apareciendo nuevos estados luego del desmembramiento de la Unión Soviética y la anterior caída del muro de Berlín. Pero para hablar de esto les voy a hacer una síntesis más o menos eh, para explicarle los hechos acontecidos. Lo primero que tenemos que saber primero es saber el concepto de territorio. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de territorio, a diferencia del espacio geográfico, el territorio tiene límites, ¿sí? Límites de soberanía. Un Estado ejerce soberanía cuando puede disponer de los recursos dentro de ese límite. ¿Sí? Eh, Esto ocurre también con el tema de la territorialidad. ¿Sí? ¿Qué es la territorialidad? Es cuando se ejerce ese dominio, ese control, ese poder sobre una determinada porción de ese territorio. ¿Sí? Eso puede ocurrir en áreas pequeñas como en áreas más amplias. Por ejemplo, en un barrio puede existir que un grupo social pueda ejercer territorialidad sobre otro grupo social, ¿sí? Ejerce ese poder sobre esa porción de superficie. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cuando nosotros hablemos de este conflicto que se generó en los Balcanes, vamos a ver que las cuestiones territoriales son fundamentales y el ejercer esa territorialidad. También tenemos que entender que culturalmente estos distintos estados que conformaban la ex Yugoslavia, eh, por su historia, ¿sí? Cada uno tiene una cultura diferente. ¿Sí? Unos son musulmanes, otros son ortodoxos, otros son católicos. ¿Sí? Entonces, mientras estaban bajo el manto de la Unión Soviética, ese régimen socialista, convivían. Cuando se desmembra la Unión Soviética es donde empiezan los conflictos y empiezan a surgir todas estas actitudes de territorialidad y ejercer dominio sobre el otro Estado por su cultura diferente. ¿Sí? Que este va a ser el puntapié principal, ¿sí? De por qué se genera el conflicto, por cuestiones religiosas y étnicas. ¿Sí? Bien, lo que tenemos que entender también, otro de los conceptos, es el Estado, ¿sí? El Estado, los estados modernos, cómo surgen, por qué surgen, ¿sí? Caído el régimen feudal, ¿sí? Recuerden que antes la sociedad era estamental, no sé si lo habrán visto en historia, calculo que sí, donde las sociedades no existía el ascenso ni el descenso social, sí, sino el que nacía, por ejemplo, pobre, moría pobre. El que era clase del clero, o sea, monarquía o nobleza, siempre iba a pertenecer a ese estamento, ¿sí? No podía ni ascender ni descender. Eso fue lo que dio origen a la Revolución Francesa, ¿sí? Donde pensadores como por ejemplo Rousseau que, y el auge de la burguesía, ¿sí? Que hizo presión para que se cambie esto, ¿sí? Estos sectores que se empezaron a beneficiar económicamente no podían, no tenían ni voz ni voto en estas cuestiones. Entonces empezaron a ejercer presión para que empiece a caer ese régimen y que exista lo que se denomina ascender en la escala social. ¿Sí? Así es como poco a poco surgen los estados modernos. Eh, Después, bueno, con relación al conflicto de los Balcanes, lo más importante que tienen que saber es que, bueno, que estos conflictos se dieron por cuestiones culturales y étnicas y religiosas, sí, fundamentalmente. Tienen que entender que eh, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda ideológicamente dividido en dos. ¿Sí? Por un lado estaban el régimen socialista, con la Unión Soviética a la cabeza, y por el otro lado el capitalismo con Estados Unidos a la cabeza. ¿Sí?
Esto generó algo que se dio a llamar Guerra Fría, ¿sí? Eh, que en realidad se denomina así porque no se llegó a confrontar, ¿sí? Eh, no hubo actos bélicos, ¿sí? Sí hubo coletazos de esta Guerra Fría, como fue el tema de los Balcanes, el tema de la Guerra de Vietnam, ¿sí? El tema de Corea del Sur y Corea del Norte, ¿sí? Siempre es porque unos eh, defendían la postura socialista y otros la postura capitalista, ¿sí? Y fue una guerra, digamos, diplomática y propagandística. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo capitalista defenestraba al mundo socialista y el socialismo hacía lo mismo con el capitalismo. ¿Sí? Entonces se pudo haber generado un conflicto bélico, pero en sí no se generó. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, y todos los aliados, sí, que tenía Japón, Italia, Alemania queda dividida en dos. Al perder la guerra queda dividida en Alemania democrática para la Unión Soviética y Alemania federal para Estados Unidos o el mundo capitalista. Eh, Tal fue de que se creó un muro, realmente no es algo simbólico, sino que realmente existía un muro que fue destruido en 1989. En 1992 se dicta la perestroika a manos de Mikhail Gorbachev, que empieza a haber una cuestión de desarme nuclear, ¿sí? Y se desmembra la Unión Soviética. Y esto va a impactar claramente en este conflicto de los Balcanes porque al no estar bajo esa protección de la Unión Soviética, si bien ya había conflictos internos por estas cuestiones étnicas y religiosas, este desmembramiento de la Unión Soviética va a terminar en un conflicto bélico y una guerra civil dentro de la ex Yugoslavia, ¿sí? En esto luego surgen nuevos estados, ¿sí? Cuando se desmembra la ex Yugoslavia surgen nuevos estados como Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, ¿sí? Eslovenia. Son todos estados que integraban Kosovo, que integraban la ex Yugoslavia y al desmembrarse empiezan a tener su independencia, que en algunos casos fue conflictiva, ¿sí? Y en otros casos no, como la de Montenegro cuando se separa de Serbia, ¿sí? Fue de una forma diplomática y pacífica, pero sí hubo conflictos, por ejemplo, entre Bosnia-Herzegovina y Serbia. También me olvidé otro de los estados que surgen es Croacia, ¿sí? Que es uno de los que más conocemos, ¿sí? Quizás por la participación en los mundiales, ¿sí? Pero antes integraban lo que era la ex Yugoslavia. Eh, lo que les quería decir era que surgen estos conflictos por cuestiones étnicas, ¿sí? Por eso se dice que la ex Yugoslavia era un estado multiétnico, ¿sí? Compartían distintas etnias un mismo territorio y después, bueno, caído ese manto de protección que era la Unión Soviética, empiezan los conflictos. Y también yo les hago una pregunta sobre el tema de los campos de concentración, que el campo de concentración lo aplicó también la Alemania nazi contra los judíos, ¿sí? Donde se almacenaba a las personas en lugares eh, infrahumanos, la verdad, donde se los forzaba, donde se realizaban trabajos forzosos, ¿sí? Y cuando no les servía más, los eliminaban. Era así, bueno, y esto surgió entre estados que convivían dentro de un mismo territorio, ¿sí? Por eso lo grave y la importancia de este caso, ¿sí? Nada, espero que les sirva y que cualquier duda que tengan al respecto me pregunten
por el Classroom o también estoy en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que les mando un saludo a todos y sigan cuidándose.